Zenit, Análisis y Actualidad. El podcast de actualidad socioreligiosa comentado desde Roma por el padre Jorge Enrique Múgica. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy también en este video de análisis y actualidad que la agencia de noticias Zenit ofrece a cada uno de ustedes en temas puntuales de profundización de interés eclesial. ¿Quién nos iba a decir que 3 meses después prácticamente de la publicación del documento Fiducia Supplicans, esta declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que distinguiendo las bendiciones litúrgicas de las bendiciones pastorales, permite este tipo de bendiciones segundas, las pastorales, a una categoría de personas que son clasificadas, también por el mismo documento, como parejas irregulares? Lo problemático en el ámbito de las discusiones públicas no ha sido un tipo de pareja irregular como podrían ser las parejas divorciadas vueltas a casar civilmente, sino otra categoría de personas como lo son las del mismo sexo. Este tema ha resultado un tanto problemático no solamente en el ámbito católico, lo dejaremos de lado. También ha sido problemático en el ámbito ecuménico. Y en una entrevista de febrero de este mismo año, concedida por el prefecto del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, hablaba él mismo de los problemas ecuménicos que el documento, que la declaración Fiducia Supplicans y lo que posibilita las bendiciones pastorales a parejas del mismo sexo era problemático para el ecumenismo. En un primer momento no sabíamos exactamente a qué se refería, sin embargo lo decía una autoridad eclesial en el campo del ecumenismo, el cardenal Kurt Koch. Sin embargo, poco tiempo después, algunas semanas después, vimos la primera reacción fuerte y nos referimos a la declaración de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que además es la denominación ortodoxa con el mayor número de fieles, unos 200 millones en total. Esta aproximadamente, podría ser que podemos corroborar el dato, pero es un aproximado general. Entonces, por petición del patriarca Kirill, que es el patriarca ortodoxo, que tiene su sede en Moscú, se pidió una profundización sobre ese documento de Dicasterio para la Doctrina de la Fe Fiducia Supplicans. Y la síntesis que se le ofreció fue al patriarca Kirill por parte del sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa que estudió este documento fue que se alejaba de la enseñanza moral cristiana. Ya se convertía en un primer evento público que calificaba un documento de la Iglesia Católica por parte de una iglesia con la cual el Vaticano, la Santa Sede, la Iglesia Católica, había mantenido unas relaciones ecuménicas. No olvidemos, y me permito hacer una pausa, que el ecumenismo lo vive la Iglesia Católica con todas las demás confesiones cristianas que no están en comunión con Roma, sean del ámbito del mundo protestante, sea del ámbito del mundo ortodoxo. En este caso nos referimos con las del mundo ortodoxo, entre las cuales la Iglesia Ortodoxa Rusa es numéricamente la más grande. Era el primer pronunciamiento público por parte de una de las iglesias ortodoxas, y ya en sí mismo importante porque es con la denominación cristiana ortodoxa con la que se tienen las relaciones menos buenas en el ámbito ecuménico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Sin embargo, esta semana pasada, concretamente el 7 de marzo, una segunda denominación ortodoxa se pronunció sobre el tema. Pero aquí hay un punto más importante y es la consecuencia del pronunciamiento. Me refiero a la Iglesia Copto Ortodoxa, que es la más grande en Egipto. El patriarca Tawadros, que ellos le nombran papa, es el sucesor de la sede del apóstol San Marcos. Es una iglesia muy importante a nivel mundial por la relevancia del puesto que ocupa
por ser una iglesia apostólica en ese sentido, que viene del apóstol San Marcos, que además también es evangelista, discípulo del Señor, y en este caso en particular por el alcance de la declaración, porque la declaración toma 3 medidas, pero de entre ellas una muy importante. Y la importante es que corta el diálogo teológico con la Iglesia católica. Es decir, para este momento, casi 3 meses después de Fiducia Supplicans, hay una ruptura en el diálogo teológico, que es un ámbito muy importante del ecumenismo entre católicos y en este caso copto-ortodoxos. Hay una ruptura en el ámbito del diálogo teológico. No solo, la declaración de la Iglesia Ortodoxa Copta también dice que revisarán el diálogo de los últimos 20 años, y la tercera que se me escapa la pueden encontrar en la agencia de noticias CENIT. De hecho, permítanme una pausita. Y la pausita es para invitarlos a que si le dan like o comentan abajo, ayudan a que este canal de YouTube crezca. En este canal de YouTube, como se dan cuenta, profundizamos las informaciones, damos un poco más de elementos de juicio para no quedarnos en lo superficial. Dicho esto, pues continuamos con la información. Esta es una medida relevante porque, a diferencia de la relación de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa rusa, que era de las más deficientes, de las más cortantes, de las más distantes, si bien había algún tipo de relación, sucedía todo lo contrario con la Iglesia Copta Ortodoxa. El Papa Tawadros vino en mayo de 2023 a Roma, estuvo una semana aquí, copresidió la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro con el Papa. El Papa lo invitó al Palacio Apostólico a rezar en su capilla privada. Los dos se inscribieron en el catálogo de los mártires a mártires copto-ortodoxos que habían sido martirizados, valga la redundancia, en Libia, si no recuerdo mal, en 2015. Y es más, la Santa Sede prestó la Catedral de Roma, San Juan de Letrán, a los copto-ortodoxos para que tuvieran ahí un domingo su propia misa. Es de las relaciones más cercanas que podía haber. Y no obstante esta cercanía, ha habido una reacción. Es más, el comunicado que hace al final de este encuentro que han tenido, porque se han reunido los obispos de la Iglesia Ortodoxa Copta en Egipto, el comunicado final, además de las medidas que informa, de las cuales está informando, también hace una declaración sobre el tema de la homosexualidad. Y esto es relevante. Es relevante porque hace plantearnos preguntas sobre algo que el Papa Francisco ha destacado mucho. El Papa Francisco ha hablado mucho de la sinodalidad, que es también caminar juntos, pero también hacer participar a otros de procesos. Y puede ser que para este momento, más allá, que aquí no es el lugar para discutirlo, que más allá de la parte doctrinal comunicada en la declaración Fiducia Supplicans, sea oportuno preguntarnos sobre el proceso sinodal al interior del dicasterio de la fe al momento de elaborar un documento como este. Porque tal vez si hubiesen involucrado al dicasterio para la promoción de los cristianos y a otros dicasterios, se habrían evitado muchos problemas como este, adelantándose, especificando de una manera distinta, aclarando adelantadamente, expresando mejor las cosas, para no dañar algo que, como en este caso con la Iglesia Ortodoxa rusa, ha sido dañado. Y con la Iglesia Copta Ortodoxa ha sido todavía más perjudicado porque quedan atrás 20 años de ecumenismo, basados especialmente sí en una confianza, pero también en un diálogo a partir de la teología. Estamos hablando que entonces hay un retroceso que nos hace plantearnos con mucha bondad y con mucha sinceridad cómo son los procesos para la elaboración de algunos documentos, especialmente en este contexto en que hay un nuevo prefecto argentino, el cardenal Fernández.
Es interesante que próximamente, el próximo mes de abril, según hemos sabido, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe tiene pensado publicar otro documento que podría resultar un poco problemático, porque hablando de temáticas sociales, se abordará también el tema de la ideología de género. Y podría ser que estamos ante un escenario preventivo todavía en este momento para que las relaciones ecuménicas ya de por sí dañadas a raíz de fiducia supplicans no terminen siendo todavía más perjudicadas a raíz de un nuevo documento que emana desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ojalá que esto no sea para mal, sino que sea una oportunidad para bien y que esto ayude en definitiva a que las personas sepamos sí tratar pastoralmente a todos. Eso nos lo ha recordado esta semana también el Papa Francisco en una homilía preciosa que ha dado el viernes 8 de marzo en una parroquia romana. Cada año hay una jornada que se llama 24 horas para el Señor, en la que se subraya la dimensión de perdón, sacerdotes confesando mucho tiempo, y el Papa fue a una parroquia romana a presidir el rito del sacramento de la reconciliación, dio una homilía, la tradujimos en Cenit. Vamos a tratar de poner el enlace en la cajita por si después la quieren leer. Es una homilía preciosa, preciosa, verdaderamente preciosa. Alimenta mucho el espíritu, posibilita mucho la confianza, enriquece la relación con Dios. Es comprensible, es aplaudible el acento pastoral que el Papa Francisco pone en muchas de las iniciativas que emprende. Pero para algunas iglesias, también católicas, pero en este caso refiriéndonos a las ortodoxas, seguramente que también les interesa la parte pastoral, pero sin perder la claridad doctrinal. Tan es así, porque esto no es mi pensamiento, estoy tratando de profundizar lo que está detrás de la declaración, en este caso de los copto-ortodoxos, tan es así que precisamente se han pronunciado con mucha claridad sobre la homosexualidad y precisamente también por eso han roto relaciones en el diálogo teológico con los católicos. Veremos qué pasa próximamente. Mientras tanto, les mandamos un saludo aquí desde la ciudad de Roma. Cada vez la profundización en estos podcasts, estos videoblogs de la agencia de noticias Cenit en su canal de YouTube tienen una variación de tiempo distinta, pero a veces no se necesita tanto para profundizar en temas relevantes como estos que ponen los puntos donde deben estar y nos ayudan a entender, o al menos eso tratamos, a comprender algunos de los eventos que suceden en la Iglesia Católica. Les saludo muy cordialmente desde Roma y nos escuchamos la próxima semana por aquí. Hasta luego. Esto fue Cenit, Análisis y Actualidad.